Para terminar esta parte de resumen que estamos realizando, vamos a ver los tipos de error que se pueden cometer, que serían el error tipo 1 y el error tipo 2. El error tipo 1 consiste en rechazar la hipótesis nula sabiendo que, bueno, no sabiendo porque no lo podemos saber, pero siendo verdadera, es decir, que la hemos rechazado por las evidencias estadísticas a partir de las muestras que hemos obtenido. Pero ya sabemos que siempre se corre un riesgo. Entonces ese riesgo puede hacer de que por ese riesgo estemos rechazando la hipótesis nula aún sabiendo que cabe la posibilidad que sea verdadera. Por lo tanto, no debimos rechazarla. Cuando la rechazamos y no debemos haberla rechazado, estamos cometiendo el error tipo 1. El error tipo 2, por el otro lado, es cuando rechazamos la hipótesis alternativa siendo verdadera. Entonces, el primer error está en términos de la hipótesis nula y el error tipo 2 está en los términos de la hipótesis alternativa. Muy bien, entonces, ¿qué sucede? En este caso vamos a ver en la tablita que está todo en torno a la hipótesis nula. Aquí nos dice que aceptamos con la evidencia estadística que la hipótesis nula, bueno, la aceptamos, la hipótesis nula, y tenemos la opción de rechazar la hipótesis nula. Y tenemos las dos posibilidades para la hipótesis nula, que sea cierta y que sea falsa. En el caso que aceptemos la hipótesis nula y siendo esta cierta, estamos en la decisión correcta. Y la probabilidad que se le asigna es de 1 menos alfa. ¿Pero qué es 1 menos alfa? Es el nivel de confianza que ya conocemos. Pero también puede ser de que aceptemos la hipótesis nula siendo falsa. Estamos aceptando algo falso. Este es un error tipo 2. Aquí en este no se comete error, en este sí. Y es el error tipo 2, que estamos aceptando la H0 cuando es falsa. Es el error tipo 2, que tiene una probabilidad de beta. Ok. La otra opción es que rechacemos la hipótesis nula siendo cierta, es decir, estamos cometiendo un error porque estamos rechazando algo que es verdadero. Y el error es el error tipo 1, que tiene una probabilidad de alfa. A eso le hemos llamado nivel de significancia. Si rechazamos la hipótesis nula siendo falsa, estamos rechazando algo falso. Entonces eso es correcto, está bien hacer eso. Y a eso le llamamos probabilidad 1 menos beta, que es lo mismo que ya hemos llamado en otro momento potencia. Y es una decisión correcta, rechazar algo que es falso. Estas dos que están en diagonal son las decisiones correctas. Y estas que están en esta diagonal aquí serían, cualquiera de esas dos serían errores. El esquema ya lo hemos analizado en otra ocasión y pues ya identificamos que si tenemos una media con este valor, con este nivel de significancia, entonces cuando esta no tiene este valor sino que tiene este valor, la verdadera media, entonces ahí lo que estamos haciendo es ver todas las posibilidades en las que podemos incurrir. Si cae nuestra zona de aceptación, esa es toda esta, y a partir de aquí hacia infinito es la zona de rechazo, en cualquiera de esos dos puntos vamos a tener una o dos regiones, vamos a tener una de estas posibilidades.
y allí intervienen lo que son los errores alfa, beta, el nivel de significación y el beta, y ahí en este esquema pues se verifican todas las posibilidades. El ejemplo que nos dice: se ha comprobado que el tiempo de espera en minutos hasta ser atendido en ciertos servicios de urgencia sigue un modelo normal de probabilidad. A partir de la muestra de 100 personas que fueron atendidas en dicho servicio, se ha calculado un tiempo medio de espera de 14.25 minutos y una desviación típica de 2.5 minutos. Podríamos afirmar con un nivel de significación del 5% que el tiempo medio de espera en este servicio de urgencias no es de 15 minutos. Bueno, seguimos el procedimiento que ya tenemos y vamos a resolverlo para ver cuál es la conclusión a la que vamos a llegar. El primer paso es plantear las hipótesis. La hipótesis nula nos dice que es de la media de mu igual a 15, y la alternativa nos dice que es diferente de 15, como debe de ser para una prueba bilateral. Segundo paso, identificamos la distribución de la muestra y nos dice que es de 14, una distribución normalmente distribuida con media 14.25 y 0.25 de desviación típica. La región de aceptación pues sería este intervalo de 14.51 a 15.49. Entonces vemos que la media que tenemos muestral no cae en el intervalo que hemos obtenido. Sin embargo, nos dice, como nuestro estadístico de contraste no pertenece a la región de aceptación, rechazamos la hipótesis nula. Por lo tanto, no podemos afirmar que el tiempo medio de espera de 15 minutos sea de 15 minutos. Hemos rechazado la hipótesis nula por no poder afirmar que el tiempo medio de espera sea de 15 minutos, pero podemos estar equivocados. De ser así, estaríamos cometiendo el error tipo 1. Si la muestra seleccionada hubiera tenido un tiempo medio de espera de 14.52 minutos, apenas 16 segundos más hubiéramos aceptado la hipótesis nula. En caso de equivocación, estaríamos cometiendo un error tipo 2. Aquí debemos de observar que la conclusión no nos va a dar una certeza de cometer un error tipo 1 o un error tipo 2. Solo nos está aclarando que si en cualquiera de los casos, si estamos aceptando o rechazando algo, podríamos estar incurriendo en uno de esos tipos de error. Es una situación que depende tanto de la aleatoriedad como el tamaño de la muestra, el nivel de significación o de confianza y todos estos elementos estadísticos que hemos definido o utilizado como parámetros para los cálculos, y a partir de la evidencia que se obtiene llegamos a estas conclusiones. Siempre no podemos descartar que aunque rechacemos o aceptemos, o sea, la decisión que tomemos siempre va a tener un margen que nos podría estar diciendo que nos estamos equivocando en cualquiera de estos dos sentidos, con el error tipo 1 o el error tipo 2. Es algo que no podemos dejar de lado o no podemos ignorar que se podría estar cometiendo. Hemos llegado a una serie de conclusiones y de información que nos permiten hacer todo lo que es el contraste de hipótesis. Para la distribución de la media tenemos un contraste que nos permite hacer diferentes análisis, ya sea bilateral o unilateral. Con la información que tenemos acá podemos hacer todos esos
análisis completo de hipótesis para la media, no hay que omitir cómo se plantean las hipótesis, cuáles son los intervalos de aceptación en cada uno de ellos. Si tenemos que estos son los de aceptación, lo que sería el complemento de cada uno de ellos sería la región de rechazo, y los valores críticos serían los valores de la tabla normal según el nivel de significancia que se le ha asignado. Lo mismo sucede o tenemos para la proporción. Los planteamientos son exactamente los mismos, solo que aquí ya no tenemos la media, sino que la proporción. Las fórmulas de los intervalos son exactamente los mismos, y los valores de la z, de los valores críticos, se encuentran igual por la misma tabla normal. Y por último tenemos lo que son los contrastes de hipótesis para la diferencia de medias, en el que los planteamientos también son igual. Lo que cambia es que ya no tenemos solo una media ni la proporción, sino que la diferencia de medias, donde x representa a la media de la distribución de una muestra que proviene de una población X, y la Y pues en consecuencia sería de manera análoga la media respectiva de la muestra que se ha obtenido a partir de una población que hemos llamado Y. X y Y solo son distintivos, podemos utilizar cualquier simbología, 1, 2, A, B, XY, como querramos, como nos sintamos más a gusto o como se identifiquen mejor nuestros parámetros. Pero la forma que tienen las hipótesis son las mismas. Aquí para el bilateral tenemos igual, diferente, aquí mayor o igual que y menor que, aquí menor o igual que y mayor que son exactamente la misma forma como tenemos acá. Entonces los contrastes se hacen similar. Los intervalos también son igual, solo va a variar, obviamente, que vamos a utilizar en vez de una media la diferencia de medias, y en la desviación típica pues esta expresión que está aquí. Luego todo lo demás es similar, todo. Y con eso ya damos cierre a lo que es los contrastes de hipótesis. De manera, si hacemos un zoom en la asignatura, en los contenidos que estamos viendo, tendríamos este esquema en el que se nos representa la asignatura como tal, que es estadística inferencial, y de esta asignatura lo que nosotros estamos haciendo es corriendo o recorriendo estas ramas. ¿Dónde estamos ubicados? Pues en primer lugar debemos de tener claro que la estadística inferencial se divide en estadística inductiva y estadística deductiva. En la inductiva es cuando vimos lo que son las estimaciones de parámetros. Lo hicimos de manera puntual y por intervalos, tanto para cuando vimos intervalos de confianza, lo hicimos para la media, para las proporciones y para la diferencia de las medias. Estos intervalos de confianza son los que aparecen en el contraste de hipótesis en cada una de estas expresiones. Esto es un intervalo de confianza, esto es un intervalo de confianza, pero son los que hemos visto acá. Aquí también está el intervalo de confianza para la proporción, y aquí está el intervalo de confianza para la diferencia de medias, que sería haber agotado estas ramas de acá. En la estadística deductiva estamos realizando contrastes de hipótesis para la media, las proporciones y para la diferencia de medias. Entonces vemos cómo hemos básicamente completado todo el esquema de la estadística inferencial. Solo una cosa que es bueno aclarar es que la estadística de estimación de parámetros se hace siempre a través de muestras, porque no se puede estimar un parámetro
cuando realmente tenemos el parámetro con todos los datos de la población. Cuando tenemos todos los datos de la población en un censo y al estimar un estadístico, una medida estadística, esa medida estadística es un parámetro, porque cuando se obtiene a partir de los datos poblacionales estamos con un parámetro. Los estadísticos solo son a través de muestras, pero un estadístico es lo mismo que una estimación de un parámetro. Por tanto, los estadísticos o los estimadores de parámetros se obtienen a partir de muestras. Por eso hay que hacer la aclaración acá. En estadística deductiva, de igual manera, también se obtienen a partir de datos muestrales. Porque nosotros vamos a partir de unos datos muestrales para hacer estas deducciones de contrastes de hipótesis para la media, proporción y diferencia de media. Porque no tendría sentido hacer contrastes de hipótesis cuando tenemos el parámetro, y el parámetro lo tenemos con el censo, y los contrastes de hipótesis son solo para muestras. Aquí digamos que también hace falta una flecha que vaya hacia acá, porque en ambos casos se hace a través de muestra. Toda la estadística inferencial, de hecho, es a través de muestra. Esto yo lo cambiaría para acá, a través de muestras, para que quede claro y no se preste a confusión.